siglo y principios del siglo pasado. Y también en la revista que edita el Centro Asturiano, siempre, todos los meses, escribe sobre cinematografía, que es otra de sus aficiones y de sus grandes conocimientos. Domina toda la cinematografía y da conferencias sobre directores y películas del siglo pasado. Le requieren en festivales y lugares de toda España para que pronuncie conferencias. Así que aquí le tenéis. Cada vez yo encuentro que es más ameno. Sé cómo prepara pasa días y días y días, lee muchísimo cómo prepara estas conferencias. Así que bienvenidos y le escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Perdón, he olvidado a Alicia Rozas. Alicia Rozas, que también ha sido un descubrimiento para nosotros, no los que la conocemos desde hace muchos años, pero sí para Santiago, porque sé que colabora mucho y es el complemento de cómo ella recita, canta y lee todos los textos. Así que hoy ya veréis cómo nos va a encantar escucharla. Es Alicia Rozas, licenciada también en Filosofía y Letras, ha tenido altos cargos en el Ministerio, que es cuando yo la conocí, y somos compañeros de una asociación de profesores universitarios y aquí estamos para seguir la vida cultural de estos centros. Yo, el presidente de este centro, siempre dice una coletilla y yo pues no soy presidente, pero sí pertenezco al Consejo Superior y bueno, se la voy a repetir. Dice que esta casa es la casa de todos, que aunque no seáis miembros del Centro Asturiano, acoge a todos. Y es verdad que el espíritu asturiano acoge a todos. Incluso me acoge a mí, que no soy asturiana, pero estuve casada con un gran asturiano. Así que ya sabéis que aquí casi todos los días hay actividades, además de lo más diversas, Es que cuando queráis, pues estamos aquí a vuestra disposición. Gracias, Perdón, No, si es que era correcto, faltaba decir quién es Alicia Rozas, que tengo la suerte de tenerla ahora como compañera de lectura y también va a participar pues dando sus puntos de vista o comentando los textos que vamos a leer. Pues por supuestísimo, viva la lluvia, que caiga. Se me acaba de ocurrir. No sé si conocen al escritor neoyorquino Paul Bowles, el autor de El cielo protector, novela que luego llevó al cine Bernardo Bertolucci, una de las grandes novelas del siglo pasado, ambientada en Marruecos. Tiene una novela que se lleva por título Déjala que caiga, y es una cita de Shakespeare. Le dice un personaje al otro: esas nubes amenazan lluvia, y el otro personaje contesta: déjala que caiga. Así que nosotros dejamos que caiga el agua sobre Madrid, la lluvia sobre Madrid, que dure mucho tiempo, y muchísimas gracias por venir, hacer el esfuerzo. Espero que les guste lo que les vamos a contar, que les sea distraído, que les sea ameno y que sepan más cosas. Si no saben mucho de la Mañana Matute, pues sepan algo más, y si saben algunas cosas, pues confirmar lo que ya saben. Por supuesto, darle las gracias al Centro Asturiano, que siempre tiene la gentileza de dejarnos esta bonita sala, la Sala de la Princesa, para hacer estas exposiciones. Antes de seguir, les voy a hacer una proposición. Alicia Rozas va a hacer un recitado de poesía española
con el título de La expresión del amor en la poesía española, en el Huerto de las Vías, el sábado 18 de noviembre, a las 12 de la mañana. Ese sábado no va a llover, pero si lloviera, déjala que caiga, nosotros tenemos una parte techada y podremos escuchar la poesía recitada por Alicia y ver llover. Ustedes que ven, yo la escucharé. Y también decirles, antes de seguir, que el 16 de noviembre, con Asunción Laredo, que está a mi lado, que es la que tan gentilmente y tantos elogios ha hecho de mí, haré con ella una exposición sobre los indianos en la literatura española. Ella hablará de los indianos de la casa solariega que ella es copropietaria, les explicará lo que es el concepto del indiano, lo que es la arquitectura de los indianos. No se pierdan la conferencia porque va a ser muy distraída también y lo haremos con mucho cariño por Asturias y siempre hacer cosas con Asunción es estupendo. Y bueno, decirle a Asunción que es verdad que yo doy charlas y conferencias solo en el Cineclub Más Madera de la Almádena, que me invitan siempre, y la próxima charla que daré allí será sobre Juan Antonio Belén y su película La Venganza. Pero eso será en enero. Y ustedes, para poder hacer esto, tendrían que venir hasta Benalmádena. Y ahí en Benalmádena hay un ambiente estupendo, cultural y estupendo, en toda la provincia de Málaga y de Málaga. Y vamos ya, después de este preámbulo, a contarles cosas como un cuento de la gran escritora Ana María Matute. Vamos a hacerlo siguiendo un protocolo de lecturas. Hemos elegido 3 lecturas de este librito tan pequeñito, pero que es una joya inencontrable. Lleva por título Los niños tontos. Está publicado en 1956. El primer texto lo vamos a escuchar de 2 maneras distintas. Vamos a escucharlo leído por Alicia y luego lo vamos a escuchar leído por Radio Nacional. Ustedes dirán, pero va a ser muy largo. Pues no, porque este libro es escrito en 1956. Es un libro que ya habla de lo que se llama hoy tan modernamente el microrrelato, el relato pequeño. Son aproximadamente 15 relatos, no los he contado, pero están en esa... Y se lee en una tarde, bueno, menos de una tarde, en una hora. Vamos a escuchar la opinión que ella tiene sobre el libro. Vamos a escuchar ya a ver si sale bien la voz de Ana María, hablando del libro Los niños tontos. Ella se ofendía mucho, pero muchísimo, cuando la identificaban como una escritora de novela infantil o de cuento. Ella escribía de niños, pero no para niños. Aunque tiene una parte de su literatura que está específicamente escrita para un público infantil, pero no precisamente este libro. Este libro habla de 2 conceptos: la infancia y la muerte. Pero lo hace con una gran belleza y una gran dureza. Vamos a escuchar a ver si sale bien su opinión y la primera lectura, que luego corroborará Alicia. Vamos a escuchar, a ver si sale bien. Audio. Estoy harta de que venga gente y me diga que firme un libro para su niño de 10 años y es Los niños tontos, por ejemplo. La niña tenía la cara oscura y los ojos como endrinas. La niña llevaba el cabello partido en 2 mechones
trenzados a cada lado de la cara. Todos los días iba a la escuela con su cuaderno lleno de letras y la manzana brillante de la merienda. Pero las niñas de la escuela le decían: «Niña fea», y no le daban la mano, ni se querían poner a su lado, ni en la rueda ni en la comba. Los niños tontos, 1956. Un día, la tierra le dijo: «Tú tienes mi color». A la niña le pusieron flores de espino en la cabeza, flores de trapo y de papel rizado en la boca, cintas azules y moradas en las muñecas. Era muy tarde y todos dijeron: «¡Qué bonita eres!». Pero ella se fue al dulce escondite donde se juega con las sombras alargadas de los árboles, flores no nacidas y semillas de girasol. Ahora vamos a escuchar el texto leído por Alicia. Alicia, cuando quieras, ¿tienes micrófono? ¿Se me oye? Sí, vale. Mejor con micrófono para que quede grabado, Alicia. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar con ustedes y por esta oportunidad. Yo creo que nos va a gustar mucho lo que vamos a ver y oír de Ana María Matute y la vamos a conocer un poco más por dentro. Antes de hacer la lectura de La niña fea, que es el primer relato que yo voy a leer y es muy breve y en parte ya nos ha dado una idea Santiago, yo les digo que había nacido en Barcelona, ella, en 1926, pero sus orígenes familiares son castellanos y eso siempre vivió con ella. Junto con Carmen Laforet marca la entrada de la mujer en la novela española actual y está considerada como una gran escritora realista y consiguió los mejores premios literarios. Tenía 17 años cuando escribió su primera novela, Pequeño teatro, y en 1947 ya publicó con Editorial Destino el primer tomo de cuentos, antes de su primera novela, Rosabel, que es de 1948. La autora da una gran importancia a la infancia y dice literalmente: «Nunca me he despedido de la infancia, y eso se paga caro». Y para ella la infancia no es un paraíso. Dice que puede llegar a ser muy cruel y dura en algunas circunstancias, y le preocupan los abusos que se pueden cometer y se cometen a veces contra los niños. La infancia que le tocó vivir a ella durante la Guerra Civil y después de ella marca profundamente su obra inicial, en la que refleja a los niños asombrados y sin poder entender bien lo que les estaba pasando y tocando vivir. Y en ellas vemos la importancia que otorga al protagonismo infantil y al adolescente. Y lo hace mezclando la fantasía con el lirismo. Dice: «Todo lo que cuento lo he vivido yo de alguna manera, y la infancia es una etapa de la vida que marca totalmente». Y dice también en uno de sus famosos cuentos que a la protagonista no le importaba que le castigaran en el cuarto oscuro, porque ella allí disfrutaba del resplandor de la oscuridad, es cita literal. Y así vamos a ver cómo, con este cuento que voy a leer de La niña fea, busca esconderse en los árboles y en las flores, aunque ahora ya le llamen bonita, una vez disfrazada de flor. Y el texto dice así: La niña fea. La niña tenía la cara oscura y los ojos como endrinas. La niña llevaba el cabello partido en 2 mechones, trenzados a cada lado de la cara. Todos los días iba a la escuela con su cuaderno lleno de letras y la manzana brillante para la merienda. Pero a las niñas de la escuela le decían: «Niña fea», y no le daban la mano, ni se querían poner a su lado, ni en la rueda, ni en la comba. «Tú vete, niña fea». La niña fea se comía su manzana mirándolas desde lejos, desde las acacias junto a los rosales silvestres, las abejas de oro, las hormigas malignas y la tierra caliente del sol. Allí nadie le decía «vete». Un día la tierra le dijo: «¿Tú tienes mi color?». A la niña le pusieron flores de espino en la cabeza, flores de trapo y de papel rizado en la boca, cintas azules y moradas en las muñecas. Era muy tarde y todos dijeron: «¡Uy, qué bonita es!». Pero ella se fue a su color caliente, al aroma escondido, al dulce escondite donde se juega con las sombras alargadas de los árboles, flores no nacidas y semillas de girasol.
Este es el primer relato. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alicia. Pues ahora vamos a empezar por el principio. Hemos empezado en la mitad. Y hacia la mitad leeremos otro de los microrelatos y hablaremos un poco más de este libro. El dato que ha dado Alicia yo lo tengo contrastado de dos maneras, porque su fecha de nacimiento en algunos lugares es 1925 y el otro es 1926. Perdón, no había visto eso. Entonces, no he sabido, doy por hecho que es 1925. Pero les voy a decir una cosa muy importante. Un detalle que no es baladí, Les voy a decir qué día nació. Nace el 26 de julio de 1925. El 26 de julio, si ustedes siguen el Santo Oral, ¿saben qué día es? Es el día de Santa Ana. Por eso ella se llamará Ana María. Cumple los años y el santo el mismo día. Esto pasa mucho. Mi padre nació el día de San Antonio y se llamó Antonio. Yo sabía que el 13 de junio era el día de San Antonio porque era el cumpleaños de mi padre, que se llamaba así. Pero este detalle no quiero dejarlo pasar por alto, porque 65 años después sucederá en su vida algo muy importante. Y cuando llegue su momento, se lo contaré. Así que les dejo con esa, de momento, interrogación. Nace pues en Barcelona, lo digo porque ella sostenía una idea central, una idea sobre la vida. Ella decía que no existe la casualidad, que las cosas ocurren, pero no por casualidad. Y matizaba algo muy importante que estaba en consonancia con su compañera de año y de generación, Carmen Martín Gaite, que también nace en 1925. Ella en Salamanca, Ana María en Barcelona. Morirá 89 años después, también en Barcelona, en 2014, un mes antes de cumplir los 89 años. Decía que no es nada hay, ella decía, por casualidad. Nada sucede por casualidad. Pero sí que es verdad, como decía Carmen Martín Gaite, y ella corroboraba, que en la vida hay que tener fe en la suerte. Porque a veces esa suerte se va a poner de tu lado. Cuando menos lo esperas, cuando crees que no la vas a tener. Vamos a escucharla a ella, de nuevo, porque ella habla mejor que lo pueda hacer yo. Sus opiniones y su visión de la vida, en 2 minutos, casi es una conferencia que yo pueda hacer cualquier profesional, o académico, historiador, profesor de literatura, de cualquier rico rango, esté en la universidad que esté, o en el instituto que esté. Ella, en 2 minutos, va a contarnos su visión del mundo. Y lo voy a intentar, que ustedes lo comprueben así. ¿Vale? Ana María estaba de cumplir 11 años cuando estalló la guerra civil. No es así. No, que estoy haciéndolo mal. Carpeta Ana María Matute, parte 2. Carpeta Ana María Matute, parte 1. Escuchamos. Carpeta Ana María Matute, parte 1. La herencia es una etapa que influye de una manera decisiva en nuestra vida y que no nos podemos desprender así como así de ella, porque si hablamos de realismo, a veces se olvida que la fantasía forma parte de esta realidad. Por eso me resulta tan difícil separar imaginación y fantasía
de las historias más Cuando realistas. uno está escribiendo es más uno mismo. Bueno, en realidad escribir no es más que una búsqueda de uno mismo, y de sus obsesiones. Vienen los soldados, la sonrisa del sol. Y a pesar de las tormentas y los naufragios, mantuvo hasta el final un amor apasionado por la vida con todo lo que ello implica. Yo lo he pasado muy mal en esta vida, he pasado momentos simplemente muy malos de mi vida. He sufrido muchos hundimientos, ¿no? Pero también lo he pasado de maravilla, hijo, de maravilla. Ese malestar en el mundo, ese notar que no estás bien, que has nacido de una manera que no te tocaba, vamos. Ese malestar en el mundo distingue a casi todos los escritores. Y esto ya lo empiezas a notar desde que empiezas a tener, ya no digo uso de razón, que además eso no sé lo que quiere decir, sino conocimiento, sensibilidad, apreciación del mundo que te rodea. Conocimiento, sensibilidad, apreciación del mundo que te rodea. Es una escritora precoz. Ya se conservan textos suyos desde los 5 años. Y como ha dicho Alicia, su primer libro lo escribe con 17 años. Y en ese libro, que lo tengo aquí, es este libro tan viejo, que tiene aspecto de tan viejo, es la primera edición. La encontré en una librería de Murcia y inmediatamente pedí que me la trajeran. Y me costó nada de dinero. Este libro, escrito a los 17 años, no se va a publicar cuando ya cumpla los 17 años. Está escrito en 1947. Y pásmense, terminará siendo Premio Planeta cuando se publique. Ella cuenta de una manera muy bonita cómo escribe el libro y cómo un día se dirige con un cuaderno de tapas negras a la editorial Destino en Barcelona y pide hablar con el jefe, con el señor que manda. Y entonces el bedel que había allí, que era un muchacho como ella, le dijo: no te preocupes, que te voy a poner en contacto con el señor Ignacio Agustín. Y la llevó hasta el despacho del señor Ignacio Agustín, que era el que controlaba la editorial Destino. Le enseñó el libro en las tapas de cuaderno negro, que yo he usado cuando estudié allí en la Casa de la Moneda, cuando fui a aprender. Precisamente uno de mis profesores nos obligaba a escribir las cosas en un cuaderno de tapa negra. Entonces Ignacio Agustín le dijo: no, lo que tiene que hacer, señorita, es pasar este texto a máquina y cuando lo tenga, pues me lo trae. Ella entonces llegó con la ayuda de su madre y de su hermano, uno de sus hermanos, pues pasaron el texto a máquina y se lo llevó a los pocos días. Y ahí entra lo que se llama la casualidad, que no es tal casualidad. Entrando en una papelería, se encontró con Ignacio Agustín, que había leído el libro que le había entregado. Ignacio Agustín se quedó asombrado y le dijo: señorita Matute, tengo que hablar con usted. Empecé a leer el libro y no pude parar hasta el final. El libro está ambientado en Zumaya. Zumaya, yo cuando empecé a leer el libro dije: este relato, pero si esto es Zumaya. En ningún momento se dice que el libro está ambientado en Zumaya, pero como lo describe, yo, que conozco esa zona porque he estado muchas veces, bueno, unas cuantas veces en Zumaya, pues decía: pero si esto es Zumaya, si está contando cómo es Zumaya. Y luego la explicación era clara. Ella tenía una tata que era de Zumaya. Y pasaba algunos veranos con su tata en Zumaya.
Su tata se llamaba Anastasia Arrizabalaga y fue un personaje fundamental en su vida. Luego les diré por qué. Avanzamos un poquito y les diré una condición que marca su infancia. Y es que ella es tartamuda. Tiene una tartamudez provocada posiblemente por una exagerada timidez, por el miedo a las monjas del colegio en el que estaba, que eran unas monjas, ella calificaba que metían miedo, que tenían muy poco sentido de la pedagogía, y también por miedo a su madre. Esa tartamudez la hace una niña aislada, que se avergüenza de hablar y encuentra entonces en la escritura su manera de expresarse. Y esa tartamudez la va a solventar cuando llegue la Guerra Civil. En 1936, cuando tiene 11 años, la guerra va a marcar toda la cultura, toda la escritura de Ana María. Vamos a escucharla un poquito más adelante. Bueno, les contaba que en 1947 escribe este libro, Pequeño Teatro, que de momento no se publica. ¿Sí? La editorial Destino utiliza su revista, una revista especializada en cuentos y en reportajes, para publicar algunos cuentos suyos. Y publicará su primera novela, realmente la primera novela que publica es Lo Saber, esta que tengo aquí. También primera edición. Lo Saber, ya en el título está uno de los elementos temáticos más importantes de su escritura, y es el enfrentamiento entre hermanos. El tema de Caín y Abel, que se puede trasladar a lo que es la España de entonces, la España enfrentada, la España de la guerra, la España de los dos bandos. Es un enfrentamiento que ella dice, siempre me sale sin que yo pueda evitarlo. Siempre aparece esta sensación de buenos y malos. Pero la mecánica no es tan sencilla. Los buenos y los malos se van a mezclar. El bien y el mal estarán mezclados y a veces se confundirán. Eso lo hará en una de sus obras para mí maestras, la mejor novela que yo creo he leído sobre la Guerra Civil Española, que es Luciérnagas, escrita sobre 1962. En la vida privada de Ana María hay dos hombres. Ella se casará en 1952 con Eugenio Ramón Goicoechea. En 1954 nacerá su único hijo, Juan Pablo Goicoechea. Entre 1952 y 1962 ella escribe los mejores textos, los mejores libros. Será premio Café Gijón en el año 54 por Fiesta al Noroeste. Lo Saber se presentará al premio Nadal en 1952 y quedará como finalista. Luego ganará el Nadal con Primera Memoria, que es una novela de 1955, que forma parte de una trilogía, la trilogía de los mercaderes, constituida por Primera Memoria, que tengo aquí, Los soldados lloran de noche y La trampa, y publicará en 1958 uno de los libros más importantes sobre la guerra y la posguerra española, que es este libro. Lleva un título categórico,
Los hijos muertos. Es posiblemente uno de los grandes libros sobre la posguerra española y sobre la guerra. Un libro duro, terrible, pero al mismo tiempo un libro lleno de poesía, porque lo ha dicho ella al principio, realidad y fantasía, un mundo lírico y un mundo terriblemente humano. Es decir, la muerte se halla presente, generalmente los desprotegidos, los inadaptados, la barbaridad del campo, ese bucolismo falso que esconde una guerra sin cuartel por la supervivencia, tanto de los animales como de las personas. Bueno, voy a volver a pasar la palabra, porque en 1956, como les he dicho, publica Los niños tontos. Hasta ese momento, ella no ha escrito literatura infantil todavía. La va a escribir pensando en su hijo. Les dije que su época más importante, en lo que se refiere a los textos, a los libros, a las publicaciones, está entre 1952 y 1962-63. Ese es el año en el que se divorcia, que no existía el divorcio, se separa de su marido, Ramón Eugenio Belcochea, porque era un cantamañanas, un tipo que no trabajaba, un tipo que alardeaba de que escribía, un tipo que la maltrató psicológicamente siempre, un tipo que, lo cuentan los conocidos, los allegados, cuando ella gana el Premio Planeta por esa primera novela escrita a los 17 años, se publica más tarde, Pequeño Teatro, con el dinero compran una casa en Mallorca, pero luego les viene la ruina. El tipo le llegó, se me cuenta anecdotariamente, le llegó a vender la máquina de escribir con la que ella escribía. Escribía como una poseída, como una posesa, para poder ganar dinero. El poco dinero que alimentaba a su hijo, que al separarse de su marido no pudo tener, la ley no le dejó la potestad, la patria potestad. Eran esos tiempos. Ella sufrió muchísimo ese avatar. Leemos el segundo texto, el de Los niños tontos, donde de nuevo vuelve a ser la muerte, esta vez el suicidio del personaje protagonista. Te lo paso, Alicia. Bueno, pues ahora sigo yo y voy a leer una narración breve que se llama Polvo de carbón y que nos va a impresionar por cómo está escrito y por esa sensación, porque como el final no se aclara del todo, pues deja por pensar la autora en una caída accidental o voluntaria o en un verdadero suicidio, que es lo que nos acabas de decir. A ver qué pensáis. Porque la niña de la carbonería, para abrazar a la luna y lavarse en ella, en su fulgor y en su brillo, que deseaba y envidiaba tener, y huir de la negrura del carbón, de madrugada se sumerge en el fondo de la tina, en cuya agua había visto reflejada la luna. Y el texto dice así, Polvo de carbón se llama. La niña de la carbonería tenía polvo negro en la frente, en las manos y dentro de la boca. Sacaba la lengua al trozo de espejo que colgó en el pestillo de la ventana, se miraba el paladar y le parecía una capillita ahumada. La niña de la carbonería abría el grifo que siempre tintineaba, aunque estuviera cerrado, con una perlita tenue. El agua salía fuerte, como chascada en 1000 cristales contra la pila de piedra. La niña de la carbonería abría el grifo del agua los días que entraba el sol para que el agua brillara, para que el agua se triplicase en la piedra y en el trocito de espejo. Una noche, la niña de la carbonería despertó porque oyó a la luna rozando la ventana.
saltó precipitadamente del colchón y se fue a la pila, donde a menudo se reflejaban las caras negras de los carboneros. Todo el cielo y toda la tierra estaban llenos, embadurnados del polvo negro que se filtra por debajo de las puertas, por los resquicios de las ventanas, mata a los pájaros y entra en las bocas tontas que se abren como capillitas ahumadas. La niña de la carbonería miró a la luna con una gran envidia. Si yo pudiera meter las manos en la luna, pensó. Si yo pudiera lavarme la cara con la luna y los dientes y los ojos. La niña abrió el grifo y a medida que el agua subía, la luna bajaba, bajaba, hasta chapuzarse dentro. Y entonces la niña la imitó. Estrechamente abrazada a la luna, la madrugada vio a la niña en el fondo de la tina. Hay una película de Roberto Rossellini muy conocida, se llama Alemania Año Cero, donde el protagonista es un joven que en la escena final va jugando, como haciendo equilibrios por los andamios de un edificio en construcción. Y de buenas a primeras, sin que venga a saberlo, a comprenderlo o a verlo el espectador, se lanza al vacío. Pues cuando yo leí La niña de la carbonería y vi esa niña que se abraza a la luna, que es el agua y cae en la tina, queda la sospecha de que es un accidente, pero yo creo que no, que su inadaptada conducta, que su mundo, que provoca esa sensación de que es más feliz muerta que viva. Les decía que en esos años, que son los años de mejor creatividad literaria, su gran problema era su marido. Finalmente se separa de él, no consigue la custodia de su hijo, pero lo consigue 2 años después, en el año 65, y consigue irse a los Estados Unidos a una universidad americana, como le sucede a Carmen Laforet, como le sucedió a Carmen Martín Gaite y a toda la generación de los 50, que fueron las universidades americanas las que les llamaron para dar clases de literatura porque sus libros gustaban mucho. De hecho, no lo he dicho, pero lo digo ahora, Ana María Matute, que fue Premio Nadal, Premio Planeta, Premio Nacional de Literatura, Premio de la Crítica, que fue la segunda mujer que ingresó en la Real Academia Española en el año 98 y finalmente por Premio Cervantes en el año 2010, traducida a 32 lenguas y en varias ocasiones, no muchas, pero varias ocasiones candidata al Premio Nobel, por estos cuentos y otros cuentos que ella escribe para su niño, para Juan Pablo Goicoechea, su único hijo y que ella adoraba. Cuando se divorcia de Ramón Eugenio Goicoechea, aparece en su vida el hombre bueno. Como si de un libro se tratara, como si del bien y el mal se trataran, como si de Caín y Abel se tratara. Aparece Julio Bruard, que es un empresario francés. Y es con quien conoce el amor, con quien conoce la alegría de compartir la vida, y es el hombre de su vida. Julio Bruard. Y cuando todo le sonríe, cuando el éxito literario le sonríe, cuando el reconocimiento internacional le sonríe, cuando el amor llega a su vida, aparece algo inevitable, que no pudo evitar, y que no es una casualidad, es una consecuencia de la vida que llevó, de la vida dolorosa que llevó. Dice ella, fue una depresión, entró en un estado depresivo, en una depresión endógena. Cuando tú tienes una
depresión y no sabes por qué es, qué lo provoca, no hay motivo para la depresión, esta se conoce como depresión endógena. Las depresiones que tienen una causa, pérdida de un hijo, pérdida de la fortuna, cualquier causa, son depresiones exógenas y se pueden tratar de una manera, bueno, con psicólogos, pero la depresión endógena, que no obedece a una causa conocida, que ocurre cuando en mejor estado se encuentra una persona, se supone que tiene todo lo que necesita, ya incluso tiene su casa en Sitges, ya está bien, tiene el amor, tiene los libros, tiene a su hijo, tiene la custodia de su hijo, todo entra en una fuerte depresión que le dura 20 largos años. Por eso ella al principio ha dicho que a pesar de los golpes que me ha dado la vida, he sido muy feliz. Lo he pasado de maravilla, a pesar de los golpes que me ha dado la vida. Esa depresión le durará, como he dicho, desde el año 71 hasta el año 91. En mitad de esa depresión, bueno, antes de que entre en esa depresión, publica un libro trascendente, que es un vaticinio de lo que va a venir después. El libro se titula La Torre Vigía, y formará parte de la trilogía sobre el mundo medieval que la va a catapultar en los años 90. La Torre Vigía, junto con Olvidado Rey Vudú y Agambenón. Esa es la trilogía. Solo publica un libro entre 1970 y 1993. Ese libro es un cuento precioso, que lleva por título Solo un pie descalzo, y que se publica en 1982. Está dedicado a su hijo. Y por el cuento recibe el Premio Nacional de Literatura Infantil. Pero ella queda en el ostracismo, queda como en el olvido. Les conté que nació un 26 de julio de 1925. Bueno, voy a intentar ponerles qué le sucede cuando ya está saliendo de la depresión, cuando ya ve un poco el final, cuando todo parece que va a acabar, un golpe de nuevo terrible sucede en su vida. Vamos a ver si escuchamos cómo lo cuenta ella. Audio. Todos los días de mi santo y cumpleaños, pues hacíamos una comida especial y yo luego por la tarde ya venía eso. Y ese día me llamó y me dice, a la 1 estoy ahí, ¿eh? Me arreglé, estrenaba un vestido y no venía. Entonces mi hijo, por casualidad, había venido de Estados Unidos y estaba en casa. Y de repente le llaman, el interfón, y dijo bajo. Cuando bajó se encontró con que Julio le había dado un aneurisma que había caído al suelo. Y él se murió el día de mi cumpleaños, a la hora en que yo nací. Para que luego me digan que son casualidades. No, las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Bueno, yo no sé, no entro en el debate. Pero es un golpe muy fuerte, ya tiene 65 años. Hay un libro que va a publicarse en 1994, pero el libro está escrito en 1962. Les he dicho su título, Luciérnagas. No sé si se lo he dicho, me parece que sí. Luciérnagas. Luciérnagas es un relato fascinante sobre la guerra civil en Barcelona, donde los protagonistas son unos adolescentes.
Por eso se titula el libro Luciérnagas, porque son como una cosa que brilla en la noche, que brilla porque son jóvenes adolescentes inocentes, que van a sufrir los avatares de una guerra que no se puede comprender. Pero no va el buenismo por ninguna parte en la novela. Incluso al principio, la novela, yo se la recomiendo vivamente, si algún día quieren leer, no es una novela realista, es una novela que mezcla realismo y aspectos fantásticos, literatura fantástica, porque realmente ella tiene un estilo muy propio. En los dos textos que hemos leído, queda un tercero, veremos que ella es sobre todo una escritora que tiene una gran fantasía en el lenguaje, que lo poetiza todo, pero no lo trivializa para nada. La muerte está rodeándolo todo y lo va a salpicar todo. Bueno, Luciérnagas no se pudo publicar en el 62 porque la censura lo prohibió. Le cambió completamente el texto y lo publicó con el título de En esta tierra. Ella abominaba de ese libro y de ese título. Decía que si alguien encontraba ese libro, que por favor lo destrozara, lo tirara. Y el libro tiene una habilidad, yo cuando lo leí este verano, me sorprendió por todas partes, porque los que parecen buenos no lo son, y los que parecen malos son lo mejor. Y porque toda la peripecia del libro es un sinsentido de la vida y un valor por la belleza de las cosas. Incluso la muerte tiene belleza. Cuando en un momento del libro uno de los protagonistas, como consecuencia de un bombardeo, pierde las piernas y a continuación se va a suicidar, ese momento del relato no está escrito con un tremendismo realista, no, al revés. Es con una belleza, pero no dulcificada. Hay algo en el libro que te imanta. Decía Vicente Alexandre, cuando leyó el original en los años 60, que era lo mejor que había leído sobre la Guerra Civil Española, como narración, como novela. Yo creo que este libro, junto con el libro de Elena Fortún, Celia en la Revolución, son los dos grandes libros sobre la Guerra Civil Española. Por lo menos a mí los dos me entusiasman. Podría hablar mucho de ellos, podría hacerse un consejo, una opinión con el lector. Yo creo que hay libros para lectores. Yo soy lector de estos libros. Otros leerán otros. Estos a mí son los que me gustan, los que me emocionan y me conmueven. Porque si la literatura, como decía la editora esta catalana, la editora que editó a 100 años de soledad, no me acuerdo ahora su nombre, muy conocida. Ella decía, no publico un libro que no me haga llorar. Pero el sentimiento del llanto no es un sentimiento de un sentimentalismo rosa, ¿no? Es un sentimiento emocional, lo que quería decir. Me acuerdo del nombre de esta gran editora ya fallecida, catalana. Balcells. Carmen Balcells, sí señora. Muy bien, Carmen Balcells. Sí señor, perdón. Bueno, a pesar de la muerte de Julio Bouvard, ella sale adelante. No se deja arrastrar. Y hay un impulso, algo que la hace salir adelante. Y cuando ya estaba olvidada, como nunca, todos estos escritores de los años 50, ya lo dije con Carmen Martín Gaite, tienen una característica común. No son militantes del Partido Comunista. Y en el caso de Ana María Matute, tampoco es, a pesar de nacer en Barcelona, tampoco es nacionalista. Son escritores en lengua castellana que relatan la vida que han llevado, la forma de ver el mundo. Y por eso
estos escritores, pues en el caso de Ana María Matute sufre este silencio, este olvido, pero la suerte viene a ella. Les conté que había escrito en el año 71, cuando empieza a entrar en ese túnel, ella lo llamaba el pozo de su depresión, había publicado La Torre Vigía. Y había escrito un libro que no se va a publicar, que va a quedar en un cajón y que se va a publicar en 1996. Un libro de 1000 páginas. Aquí tenemos microrrelatos de un folio, pero ella es también capaz de escribir libros de 1000 páginas. Y ese libro de 1000 páginas, bueno, no les he dicho que en el 94 consigue la publicación, se publica íntegramente el texto de Luciérnagas, que llevó 30 años en un cajón y que recuperó de nuevo el asombro de la crítica y de la cultura literaria, ¿no? de los profesores de literatura de todas partes. Y vieron en ese libro pues algo, de hecho está publicado por Clásicos Cátedra, la edición que yo he manejado, Clásicos Cátedra. Bueno, en el 96, 2 años antes de que sea académica de la lengua española, 2 años antes publica Olvidado Rey Vudú. Vende más de 500.000 de ejemplares. Y para mí, voy a intentar ponérselo, es, y para muchos críticos, su libro por excelencia. En él está todo. Está todo. Junto con Los hijos muertos, que es un libro duro sobre la posguerra y la forma y la vida de los años 40 y 50, junto con Los hijos muertos, Olvidado Rey Vudú es el libro de la fantasía, el libro del medioevo. El libro que en principio uno dice, bueno, a lo mejor se parece a los libros de Tolkien, al Señor de los Anillos. Es infinitamente mejor que el libro de Tolkien. Pero no ha tenido ninguna adaptación cinematográfica. No se ha vuelto a incidir sobre él. Con toda injusticia, porque para mí es muy superior al libro de Tolkien. Pero son opiniones, ¿eh? Yo soy un lector de Olvidado Rey Vudú. Muy bien. Retomando la idea. Se llevaba el proyecto de escribir un determinado libro. Este fue el libro que desde niño. Está hablando de Olvidado Rey Vudú, ¿vale? Este es el libro que ella dice llevaba dentro, desde que era niña. De niña yo deseé escribir, pero claro, fue creciendo conmigo en todos los aspectos. Bueno, en espacio, en intensidad, en conocimiento de la vida, en experiencia. Vamos a volver a tener la suerte de leer el último texto. No les he dicho, voy al comienzo, que ella es la segunda hija de un matrimonio que tuvo cinco hijos. En principio era un matrimonio de la alta burguesía, sí, de la alta burguesía catalana. Su padre era un industrial, tenía una fábrica de paraguas, de toldos y de sombrillas, y viajaba frecuentemente pues, a Inglaterra, bueno, a Europa, a hacer negocios. Su madre era de un pueblo de Mansilla de la Sierra que está en La Rioja, en la parte alta de La Rioja, entre La Rioja. El pueblo ya no existe, porque un pantano lo inundó. Pero ella pasaba esos años de verano en Mansilla de la Sierra, y ahí en Mansilla es donde se forja esa relación con la naturaleza. Les he dicho que en el año 98 ella ingresa en la Real Academia Española. Es la segunda mujer que lo hace. La primera, de la que hablaré aquí, seguramente en la primavera, es la cartagenera Carmen Conde, que es otra gran escritora, olvidada,
Montes, que tiene una poesía lesbiana, Mujer sin Edén es un libro imprescindible, desconocido. Pero nosotros aquí la vamos a hacer conocida, por lo menos a las personas que vengan se la vamos a hacer conocer. Bien, esto lo digo por lo que luego les voy a contar después de que Alicia lea su texto. En el texto que va a leer Alicia, no sé cómo lo va a comentar ella, que lo hará genial, seguro, pero de los tres textos es el más doliente para mí. Porque lo más triste quizás es ver cómo un niño deja de ser niño. Cómo un niño ya pierde la inocencia, sin que ella pueda evitar. Es una condición de la vida. Y ese perder la inocencia, yo que ahora tengo dos nietas estupendas, y las miro y las veo cómo se ríen, cómo juegan, cómo son. Digo, joder, qué pena que pierdan esta inocencia, que ahora es tan bonita. Bueno, les voy a... Alicia lee, luego les cuento ya. Estamos acabando. ¿Les está interesando? ¿Les gusta? Sí. Vale, pues Alicia, es tu turno. Bueno, pues yo voy a leer ya el último texto, que es un texto que impresiona y de alguna manera entristece, pero a la vez nos deja en el punto final, que es el adiós a la infancia, de alguna forma. Pero mientras lo vamos a ver, nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Por qué este niño busca tanto al amigo, es decir, el canto a la amistad? ¿Y por qué muere un niño tan pequeño? Y dice, el niño al que se le murió el amigo, se titula el texto que voy a leer. Y dice, una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla, pero el amigo no estaba. Y cuando volvió, le dijo la madre, el amigo se murió, niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y aquel reloj que ya no andaba, y que el amigo no viniese a buscarlo. Vino la noche con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», le dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol ni en el pozo, y pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó, «Qué tontos y pequeños son estos juguetes, y no sirven para nada». Y lo tiró todo al pozo. Y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo, «¿Cuánto ha crecido este niño, Dios mío? ¿Cuánto ha crecido?». Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba ya le venía muy corto. Es uno de los últimos textos de los niños tontos. Yo no sé cómo contarles lo que queda. Miren, cuando recibe el premio Cervantes, bueno, el título del discurso que da de aceptación de la condición de académica de la lengua española, el título es En el bosque. Es una referencia clarísima al bosque como el elemento en el que se desarrollan casi todas sus historias. No es una escritura urbana, aunque en Los hijos muertos aparece la ciudad, pero generalmente siempre estamos hablando de espacios donde la naturaleza es dominante, y la naturaleza es el bosque. En el bosque está todo, lo misterioso, lo sorprendente, lo trágico, el amor, el deseo, el miedo, la alegría, todo. Es el bosque. No un bosque dulcificado,
ni un bosque temeroso, es la condición humana, pero en la naturaleza, en el bosque, dentro del bosque. Vivimos en un bosque, para ella. Dicen los que la apreciaban que era una niña que de niña quiso ser escritora y que cuando fue escritora quiso ser niña, volver a ser niña. Por eso, en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, que es un discurso precioso, maravilloso, se lo dedica a un muñeco, Gorigor. Este muñeco, era un desollinador, que su padre le trajo de Londres en uno de esos viajes que hacía de trabajo. Y ese muñeco le acompañó a ella toda la vida. En el discurso ella cuenta como su muñeco, como ella ya le falta un ojo, ya tiene el vestido, se le ha roto, algunos botones ya no están, está mayor. Son tantos años juntos, Gorigor dice, tantos años juntos. Pues ella decía que en su mesilla de noche tenía siempre el mismo libro. A diferencia de Carmen Martín Gaite, que siempre leía a Simone Weil, su libro La gravedad y la gracia, Ana María tenía Peter Pan, el libro de James Barrie, y leía siempre la última página y lloraba. Y benditas lágrimas, decía ella. Hay una cosa, que la tengo por aquí en los audios, pero tardaría en encontrarla, que me encanta, cuando recibe el Premio Cervantes. Dijo sencillamente: soy feliz, soy muy feliz por haber recibido este premio. En homenaje a Ana María, vamos a escuchar una canción, una música, que a ella seguro le fascinaría. Este verano yo fui a la Filmoteca precisamente a ver esta película que yo no había visto en su momento cuando se estrenó. La película de Hood, el Capitán Garfield, la que hizo Spielberg, interpretada brillantísimamente por Dustin Hoffman. Fui a verla y hay dos frases en el guión, que son dos frases de James Barrie, que perfectamente explican la visión de Ana María, y yo quisiera que también fuera mi propia visión, pero eso sería un copiota. Dice: la vida es una aventura, imaginar es vivir. Pues así he titulado yo esta conferencia: imaginar es vivir. La vida es una aventura. 89 años, un montón de sucesos, grandes libros, y al final la lectura de la última página de Peter Pan. Por cierto, el autor de Peter Pan murió en el 32 y nunca vio un duro por su libro, que hoy ha dado derechos de autor y ha hecho millonarios a los editores, a los cineastas, a todo el mundo. Vamos a escuchar esta música y con ello acabamos. A ver qué les parece. Audio. Carpeta Ana María Matute. Carpeta audios anteriores.
Carpeta Anne María Matute. Carpeta Anne María Matute. Gracias por escuchar nuestros audios. No está aquí. Está aquí en el otro, es que lo he cambiado. Está aquí, ¿dónde tengo la otra? ¿Es aquí? ¿Dónde está? Es este. Perdonad, es un pequeño detalle. Joder, la magia se ha roto. ¿Es así? No. A ver. Audio. Ana. Carpeta Ana María Matute, parte 1. Carpeta Ana María Matute, parte 2. Carpeta Disney y Melodia. Carpeta Disney y Melodia. Pues viva la lluvia, gracias por haber venido, espero que se la hayan pasado bien, que aprecien a Ana María, si alguna vez quieren leer algún libro de ella, pues yo os recomiendo Luciérnagas y si no, pues nada, que no se olviden de que esta es una de las grandes escritoras españolas, que, bueno, como todas las grandes escritoras, pues ahora no está en uso, una pena, es una grande, sin discusión alguna. Es que te ha faltado T-N. Que te ha faltado T-N. Bueno, había más audios y tal, lo que pasa es que no han querido... Lo he metido en la película. Gracias, Pues no sé cómo estará la tarde. Yo voy a tomar una cerveza abajo. ¿Quieres venir?